Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online La nueva realidad de los pacientes con mieloma múltiple, organizado por AEAL con la colaboración de Amgen. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Nos encontramos frente a un nuevo escenario. Tras los peores momentos vividos por la COVID-19, el proceso de vacunación está en marcha y ya son muchos los pacientes con cáncer en la sangre, concretamente con mieloma múltiple, que han sido inmunizados. A pesar de ello, es posible contagiarse de COVID-19 tras recibir la vacuna. Es decir, las medidas de seguridad, como la distancia social, las mascarillas o el gel hidroalcohólico, deben seguir estando presentes. Actualmente, los pacientes con mieloma múltiple, aunque desean volver a su vida tal y como la conocían, se ven obligados a adaptar su realidad para reducir riesgos, lo que puede generar un impacto emocional. Este es el motivo por el que decidimos llevar a cabo este seminario online, en el que hablaremos sobre cómo vivir con la pandemia y trataremos diferentes temas de interés para las personas con mieloma y sus familias. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de doña Alba Medina Pérez, psicooncóloga de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Contaremos también con don Miguel Rojas Cásares, psicooncólogo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Y por último, contaremos con doña Carolina Goñi Encina, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden que cada ponente dispondrá aproximadamente de 15 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, doy paso a doña Alba Medina Pérez, que nos hablará sobre actualidad, aspectos emocionales y mieloma múltiple, y a don Miguel Rojas Cásares, que expondrá algunos consejos para la vuelta a la rutina. Ambos realizarán su intervención de forma común. Así que, doña Alba, le cedo la palabra y la imagen. Perfecto, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alba Medina Pérez y soy psicooncóloga en la Asociación de AEAL. Y mi parte que vamos a dar durante todo este seminario va a ser sobre los aspectos emocionales y mieloma múltiple. Pero a la misma vez también vamos a hablar sobre la vuelta a la rutina y pautas para el día a día con mi compañero Miguel Rojas Cásares, que también es psicooncólogo de aquí de la asociación. Sí, bueno, efectivamente, Alba. Pues ahora mismo estamos en una situación diferente, ¿no? Una situación que todavía no está, todavía la COVID-19 forma parte de nuestro día a día y, bueno, nos ha afectado a todos emocionalmente. Pero bueno, precisamente por eso hemos hecho un poco este seminario, ¿no? Porque si a todos nos afecta cuando tenemos una enfermedad donde tenemos cierto riesgo, pues tiene una repercusión también importante y por eso yo creo que es importante abordar estos aspectos emocionales en la actualidad del mieloma múltiple y bueno, también muchas veces no todo lo necesitamos de alguien, ¿no? Que nos dé como unas pautas para poder incorporarnos en el día a día. Y bueno, para finalizar también, pues este taller al fin y al cabo lo hacemos desde AEAL y bueno, es importante conocer, ¿no? Este alcance que tenemos hoy en día las asociaciones y bueno, cómo podemos ayudar, ¿no? Ante esta situación actual. Exactamente. Lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que venimos de un proceso de confinamiento. Este proceso de confinamiento ha durado durante unos meses, aunque ahora estamos con la desescalada. Hoy toca la fase 2, mañana la fase 3, mañana la fase 4. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestras rutinas se han visto afectadas y que nuestra vida se haya visto afectada ha llevado a que tengamos emociones que hayan surgido, como puede ser el miedo, como puede ser la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre. Y han ido también como en una montaña rusa modelándose. Hay en unas ocasiones donde hemos sentido mucho miedo, sobre todo al principio, esa ansiedad de no saber, ahora me tengo que quedar en casa 15 días más. Nos ha acompañado también esa tristeza, esa ansiedad y también a esta situación de confinamiento y de pandemia que hemos vivido todos se ha juntado también el estar padeciendo un diagnóstico, el estar teniendo mieloma múltiple o recién diagnosticado o el estar con algún otro tratamiento que también va a variar muchísimo. Entonces, ¿qué situación tenemos ahora?
no hemos sido conscientes de todo lo que hemos vivido en nuestro proceso, de todo este proceso de enfermedad, de todo este proceso de confinamiento. Entonces también ahora es cuando están surgiendo estos problemillas y entonces es importante darlos voz, visibilizarlos y dar sobre todo herramientas para poder readaptarnos y reajustarnos a esta nueva situación. Para ello, estamos teniendo en consulta que en función de estos cambios vividos nos encontramos con dos tipos de pacientes que vienen sobre todo con el mieloma múltiple. Tenemos pacientes que se caracterizan porque tienen muchísimo miedo y ese miedo se les ve que les paraliza en su día a día, en su vuelta a la rutina, y pacientes donde a partir del poder salir de esta desescalada se han relajado muchísimo. Entonces vamos a ver durante toda esta presentación como diferentes características de unos y otros y también pautas para volver a tener esa rutina, para volver a readaptarnos, reajustarnos a esto que llaman ahora mismo esa nueva normalidad. Como ya hemos dicho, es normal que ahora mismo estemos en una fase de desescalada y que nos podamos sentir tranquilos y sobre todo que queramos recuperar nuestro día a día y nuestra vuelta a la rutina, nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestras amistades, nuestro ocio. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que no es bueno situarnos o en un extremo o en otro. En eso que hablábamos antes de los pacientes que les paraliza ese miedo y se quedan en casa y los pacientes que al revés se han relajado y lo que quieren es recuperar el tiempo perdido. Entonces, para ello, una clave importante es poder identificar dónde nos situamos, si estamos en un extremo, si estamos en otro o encontramos en esa gama de grises. Y luego también es importante que también ante ese diagnóstico, ante esa enfermedad, haya podido surgir un dolor en nuestra vida, un sufrimiento. Entonces es importante también el poder pedir ayuda a todo nuestro personal sanitario, sobre todo que nos pueden guiar o nos pueden dar pautas y para que podamos beneficiarnos y para que podamos reajustarnos o manejar esta situación. Para ello vamos a empezar a hablar un poco sobre las características de los pacientes que tienen un miedo que les paraliza. Vamos a empezar a hablar sobre el síndrome de la cabaña, que seguramente lo hayamos escuchado durante la situación de pandemia, sobre todo cuando empezó la desescalada, que lo decían en algunos medios de comunicación. Pero ¿qué es realmente este síndrome de la cabaña? Hay que tener en cuenta que este síndrome no es una enfermedad mental, no es un trastorno. Es decir, son condiciones que tenemos ante una situación estresante que nos ha pasado, ante una situación de pandemia, que nos dé miedo el poder salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, como puede ser nuestra casa. ¿Qué pasa cuando intentamos salir o cuando queremos ir, por ejemplo, a la compra? Que tenemos muchísimo nerviosismo, muchísima ansiedad, notamos que nos falta la respiración, esa falta de control. Entonces es importante poder identificar que estamos teniendo o estamos en ese proceso para poder tener herramientas y para poder pedir herramientas. También otra de las características que tenemos en estos pacientes es esa falta de control. Como hemos dicho, que todo se los escapa, que no pueden manejar nada de su vida y nada de la situación. Uno de los pensamientos que también les acompaña a esta falta de control es que la vacuna no sea efectiva, que no haya sido efectiva para pacientes hematológicos, que no haya sido efectiva si he generado anticuerpos, si no lo he generado. Y con este pensamiento también nos acompaña el siguiente punto, ese miedo a la muerte, que tenemos a contagiarnos, empeoraré, no reaccionará igual mi cuerpo por tener el mieloma múltiple. Es una parte importante y hay que cogerla. También ese proceso de incertidumbre. La incertidumbre por la situación que estamos viviendo y la incertidumbre por mi diagnóstico y por los diferentes tratamientos. Es otra parte importante. Como hemos dicho, nos acompaña esa ansiedad que vamos a tener y vamos a ver cómo varía. Esa tristeza también, ese llanto, ese llorar, también nos puede acompañar el aislamiento. Como hemos dicho, el síndrome de la cabaña es quitarnos el estar en nuestra casa, en nuestra zona de seguridad y nos puede acompañar ese aislamiento con sentimientos de soledad. Luego también puede aparecer la profecía autocumplida. ¿Qué es esta profecía autocumplida? Pues es cuando tenemos pensamientos, como hemos hablado antes, de que la vacuna no sea efectiva, este miedo a la muerte, y que nos comportemos según nuestros pensamientos. Entonces hay muchas veces que se van a cumplir. Si yo me comporto decir, no quiero que me pille un coche, no quiero que me pille un coche, no quiero que me pille un coche, y a lo mejor en algún descuido me da, pues ya está, es que no tenía que haber salido en casa porque mira, me ha pillado un coche. Entonces ese sería el punto. Y también pueden aparecer muchos sentimientos de culpa. La culpa puede venir por varias, es decir, si salgo a la calle y me contagio, estaré peor.
o si contagio a los demás, a la gente que me rodea o a familiares que también están graves o con otra enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta también para poder manejarla y tener estas herramientas. Sí, bueno. Como bien ha dicho Alba, pues dividimos un poco en dos grupos, ¿no? Bueno, hay tres, porque hay pacientes que realmente se mantienen en un punto neutro, pero bueno, nos estamos focalizando en dos, ¿no? Que son los que generalmente pues atendemos nosotros en consulta, que son pues esos pacientes que tienen un miedo excesivo, ¿no? Y otro grupo de pacientes, pues que a lo mejor pues se relajan un poco, bueno, yo estoy vacunado y bueno, puedo yo un poco vivir otra vez, ¿no? Como si nada hubiese pasado. Y pues nos estamos focalizando ahora, como ha hablado mi compañera Alba, ¿no? Sobre esos pacientes que tienen un miedo exacerbado, ese miedo que les paraliza, porque es algo que en consulta cuando hablamos de miedo, yo creo que la continuación es nos paraliza. Y pues vamos a hablar un poquillo de esas pautas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Como bien ha explicado Alba, ese síndrome de la cabaña, ¿no? Que ahora, aunque estamos en un proceso distinto, sigue existiendo, pero que se había mermado un poco, pero que ahora lo hemos recuperado. ¿Cómo lo hemos recuperado? Pues ahora con todos estos casos que están aumentando de la COVID-19, pues que vemos a lo mejor que la gente pues está un poco eufórica, ¿no? Por poder salir o por poder disfrutar muchas cosas. Y si lo he tenido, pues a lo mejor me cohíbo mucho más. Y vuelve otra vez a reaparecer este síndrome que estamos viviendo. Es que no me fío de todo mi entorno. La gente cree que todavía no se puede contagiar, pero yo no estoy tan seguro de la vacuna entonces todo eso me crea mayor tensión y también mayor aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando existe este síndrome de la cabaña? Primero, lo diré un poco sin alteración o por un orden específico, pues vemos que la higiene del sueño, ¿no? Pues, se han interrumpido todas nuestras rutinas. Antes salía, me tomaba algo, visitaba a mis nietos, a mi pareja, a mis amigos y ahora pues solamente hago vida en casa o vida virtual. Todo eso pues nos lleva a aislarnos, ¿no? A esos hábitos de vida, a lo mejor de salir, de hacer algo de deporte, todo lo concentramos en casa, ¿no? Esa iluminación, ¿no? También que a lo mejor estamos con el móvil, dejamos la tele encendida, nos echamos una siesta. Esas horas esos hábitos de sueño se han visto un poco perjudicados. Entonces, lo importante es, en estos casos, tener un horario, ¿no? Un horario específico, pues una hora determinada, vamos a estar pendiente un poquillo de la iluminación, vamos a tratar de evitar esas siestas tan largas, vamos a cuidarnos en la alimentación también, porque cuando estamos en casa, pues muchas veces solemos comer mucho más, ¿no? O bien por aburrimiento, o bien por estrés, o bien por ansiedad. Entonces, no es algo que nos contribuya a nuestros hábitos de vida saludable que debemos de tener todas las personas, ¿no? Más allá de si tenemos un mieloma múltiple o no. Pero bueno, si estamos en tratamiento, estamos en una reducción o somos pacientes de riesgo, pues mientras más nos cuidemos, estamos comprando mayores papeles, ¿no? de la lotería para poder sentirnos mejor con nosotros mismos. Y bueno, es importante, ¿no? Ese retomar, pero ese retomar esos ejercicios físicos, esas actividades sociales, siempre de una manera paulatina, ¿no? O sea, no me puedo quedar, estar todo el tiempo encerrado, eso no es algo sano, ¿no? No es algo que hasta ahora nos recomiendan más allá de cuando estuvimos en el periodo de confinamiento, como decía mi compañero. Entonces, ¿cómo puedo retomar ese ejercicio físico? Pues bueno, yo a lo mejor salgo de casa si tengo mucho miedo a tirar la basura. Llego. O luego me doy voy a comprar el pan. Luego me doy un recorrido de 3 minutos. Luego 5, hasta que yo más o menos vaya sintiendo cómodo. En esas pautas entre que voy a tirar la basura, luego a lo mejor pasado unos días, duró varios días, ¿no? Porque no es inmediatamente que voy a pasar, bueno, ya hoy he comprado el pan, he tirado la basura, mañana compro el pan, pasado mañana me voy a mercado, me lo invento. ¿Vale? Entre medias, pues vamos a hacerlo unos días, ¿vale? Y vamos también un poco a reflexionar un poco que vamos a seguir esos hábitos o esas recomendaciones que nos dicen nuestros profesionales sanitarios, ¿no? Y esas actividades sociales, pues de igual forma, comienzo con una persona de contacto, luego voy ampliando un poquillo mi red, siempre cuidándonos, ¿no? Es verdad que muchas veces o cuesta mucho lo que es el mantenimiento social
Y es verdad que cuando salimos, es algo que nos comentan mucho los pacientes en consulta, es verdad que al momento de estar vacunado nos da la sensación de que nos podemos relajar. El hecho de que se nos acerque alguien no quiere decir que, no, que podamos tener la COVID. Sí, tenemos que tratar un poquillo de evitar y de cuidarnos un poco nosotros mismos y todo lo que es también nuestro entorno, ¿no? Y tener siempre como un grupo social de personas de referencia, ¿no? Con el que podemos compartir ese día a día, ¿no? Nuestras actividades de ocio. Bien. El miedo, que es algo que ha hablado y que ha expresado Alba, tiene dos vertientes. Puede ser adaptativo o desadaptativo. El miedo adaptativo, ¿por qué? Bueno, primero tenemos que decir que el miedo es una emoción básica. Hay 5 emociones básicas, creo, y el miedo es una de ellas. Entonces, es normal que sintamos miedo. Ese miedo puede ser adaptativo. ¿Por qué? Porque nos puede proteger ante una situación de peligro. Es decir, si yo me acerco a una azotea, pues a lo mejor me aproximo mucho, me dará miedo y va a hacer que yo me retroceda. ¿Qué pasa con esta situación que estamos viviendo ahora de una manera actual? Pues ese miedo tenemos un poco que focalizarlo, ¿no? Si yo cumplo un poco esas medidas de seguridad, hace que yo pueda cumplir esas pautas, ¿no? Esa distancia social, usar el gel hidroalcohólico, el uso de la mascarilla. Lo estamos usando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un miedo, porque no nos queremos contagiar. Y en este caso suele ser adaptativo y suele ser beneficioso, ¿no? Para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? También. Y desadaptativo porque me quedo, no decido no salirme, estar en mi casa y aislarme pues somos muy creativos. Y cuando si tenemos una pareja y terminamos con ella, pues nos dicen, no, es que no se ha portado bien conmigo y luego ya vamos ampliando, ¿no? Esos pensamientos y terminamos porque el amigo de mi amigo, de mi primo, del vecino me dijo que, claro, y ya nos vamos alejando un poco de esa historia de lo mejor porque rompimos con esa pareja. Pero en este caso estamos hablando de algo de salud. Y de salud, todos cuando pedimos algún deseo y en el año queremos algo, siempre pedimos salud. Y cuando a lo mejor nuestra salud no está a lo mejor, siempre pedimos, por lo menos que tenga salud, ¿no? Entonces, imaginaos todos esos pensamientos que se nos puede pasar por la cabeza. Es que si me contagio, que me va a morir, es que tal, es que... Y aquí lo que realmente tenemos que hacer es cumplir esas pautas, ¿no? Y aprender un poco a controlar todos esos pensamientos que nos pueden generar esta serie de emociones y que de una u otra forma pues también nos perjudica emocionalmente a nosotros, ¿no? Y también hay incertidumbre y tristeza y preocupaciones, ¿no? Que al fin y al cabo no nos permite continuar adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Porque todo en esta vida tiene solución y de los problemas tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Con la preocupación muchas veces no conseguimos nada. O bueno, sí, puede ser en un momento adaptativo, pero inmediatamente me tengo que ocupar, ¿no? Siempre diré y lo repetiré 450.000 veces mientras que esté hablando, que es todo lo que es seguir nuestras recomendaciones sanitarias, pero también los ejercicios de relajación, ¿no? Hay ejercicios de relajación que muchas veces nosotros los enseñamos a los pacientes, lo tenemos de toda forma, largo, es progresivo, desde los pies hasta la cabeza, de cómo relajar nuestro cuerpo, pues, o muchas veces ejercicios de respiración abdominal, ¿no? Que nos permite un poco controlar un poquillo esas emociones, ¿no? Esa ansiedad que en algún momento podemos sentir, aprender un poquillo a regular. Y a lo mejor son ejercicios que nos cuestan 3-4 minutos. Si los hacemos bien, es verdad que luego los pacientes lo comienzan a utilizar de forma regular, porque es algo que muchas veces es muy efectivo, ¿no? También pues, podemos hacer mindfulness. Ahora mismo tenemos muchas aplicaciones que nos pueden ayudar y que nos pueden facilitar a conseguir un poco esa relajación. Y bueno, yo siempre también pongo un poco la planilla, no sé, tener miedo, tener dolor, tener tristeza, tener preocupaciones, muchas veces es inevitable en la vida en general. Si somos vulnerables, pues mucho más. Entonces yo siempre digo, vamos a escoger un minuto, un minuto no, una hora. Debería ser una hora, pero si llega una hora, no pasa nada, está bien.
y vamos a desahogar todas esas penas, todo lo que sentamos, todo lo que a lo mejor en ese momento nos incomoda. No con el hecho de sentirnos culpables, porque de una otra forma lo que sintáis no va a ser muy diferente entre uno. Entonces, pero sí un poco para descargarnos un poco, ¿no? Y liberarnos. Y eso yo creo que es algo que nos va a ser muy productivo y muy útil. Otro aspecto, ¿no? que nos produce ese miedo, que ya hemos dicho que nos paraliza, es ese aislamiento. Ese aislamiento de nuestros seres queridos, ¿no? Nosotros que estamos muy acostumbrados a relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, que dentro de nuestros valores y dentro de nuestras creencias y todo, forma un papel súper importante. Pues claro, si me siento aislado y voy en contra de lo que a mí me gusta hacer, probablemente eso tiene una repercusión en mí a nivel emocional. Pero ¿qué puedo hacer por este aislamiento, no? Pues me siento solo. No solo una soledad que es percibida, ¿no? También lo que hablábamos de esa profecía autocumplida, que me comporto para que las cosas que, que tengo miedo, que temo, sucedan, ¿no? Es que sí, claro, si me aíslo, me estoy comportando, ¿no? De otra forma para sentirme solo. Me voy a sentir un poco más excluido, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas siguen su rutina y demás, y yo me voy aislando. No todo el tiempo podemos vivir una vida virtual. Primero no estamos acostumbrados, ¿no? Si somos personas a lo mejor que tenemos cierta edad. Y llega un momento también en donde se vuelve un poco cansino. Y también hemos cogido cierta manía. Ya quiero un contacto, ya quiero un abrazo, ya quiero algo, ¿no? Entonces, pues esa situación nos lleva a tener esa soledad percibida, ¿no? Por los demás, por lo que yo percibo, y una soledad real, porque realmente pues, nos estamos aislando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues recuperar poco a poco nuestra rutina. A lo mejor debe de haber alguien de mi entorno que yo sé que se cuida, que yo sé que sigue esas medidas, que es mi punto de referencia, y voy a comenzar a establecer esos contactos con esa persona. Voy a quedar, a lo mejor desayuno, a lo mejor una comida, o a lo mejor pues nos visitamos en nuestra casa, si ya sé que estoy vacunado o no, o sea, poco relajarnos un poco sin llegar a lo que luego mi compañera Alba y yo hablaremos sobre ese relajamiento excesivo que no llega, que tampoco es bueno. Hablamos de esta nueva normalidad que es nuestra normalidad actual, ¿no? Porque ya yo creo que cada vez vemos, cuando vemos que vamos a dar un paso hacia la normalidad anterior, vemos que este concepto ahora más que nunca está mucho más vigente. Pero pues vamos a ir poco a poco. Poco a poco, también dentro de lo que yo me sienta, es el control, ¿no? De que yo tengo un poco esa percepción, un poco de control y esa tranquilidad y yo me siento seguro, ¿no? Pero sí que también tenemos que dar esos pequeños riesgos para ir poco a poco poder conseguir nuestros objetivos. No unas metas ambiciosas, ni tampoco, como dije, hoy hago esto, mañana voy a hacer esto y mañana más. No, a lo mejor estoy así 3 días, 4 días, una semana, lo que tiempo necesito, ¿vale? Si necesito ayuda, pues sabéis que desde AEL para eso estamos, ¿no? Para ayudaros. Lo que hablaba un poco de esa profecía autocumplida, ¿no? Que nos comportamos para que eso que tenemos suceda, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, si yo quiero comprar ahora un coche blanco, voy a ver coches blancos por doquier. No sé, ahora resulta que en Madrid hay un montón de coches blancos. No, es que mi foco, mi atención está focalizada en eso. Si mi foco y mi atención está focalizada en que voy a coger el virus, a la mínima voy a salir salido esto, pero claro, es que se me aproximaron un poco menos de 1 metro, seguro lo voy a coger. Madre mía, he abierto la puerta, entonces toda esa situación nos genera mucha angustia, entonces tenemos que aprender un poco y eso dispara esos pensamientos automáticos, entonces tenemos que aprender un poquillo a relajarnos. También tenemos que conocer un poco, saber cuál es nuestro biorritmo, ¿no? Porque muchas veces, pues en esos momentos de mayor estrés no podemos parar. En esos momentos que tenemos de tranquilidad, en el que nos sentamos mejor, vamos a ver qué podemos poder hacer. He cumplido las normas, ¿no? Vale, ¿cómo puedo aprender a controlar esta sensación que le está generando estrés? Y a lo mejor me puedo hacer una relajación, a lo mejor me puedo hacer una visualización, a lo mejor necesito identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está generando esa situación de estrés y si lo logro identificar, a lo mejor voy a poder resolver ese problema, ¿no? Y también tenemos que evitar esa sobreinformación, ¿no? Este grupo de pacientes lo que hacen es que leen todos los periódicos, todas las noticias, todos los canales internacionales, extranacionales, nacionales, autonómicos, todo,
Y claro, eso llega un momento en donde nos cansa y nos agota. Y no es bueno, es importante saber, sobre todo, qué debo de hacer, ¿no? Para recuperar y adaptarme, que es súper importante, adaptarnos a esa nueva normalidad. Exactamente, aquí mi compañero Miguel ha hablado un poquito de esas características que tienen esos pacientes que temen y pautas también para ir viendo y solventando esa nueva incorporación a esta rutina. Ahora vamos a ir al otro extremo, donde están los pacientes que están más relajados. ¿Qué pasa aquí? Que hay muchas veces que tenemos creencias erróneas relacionadas con la enfermedad, con la vacuna, con el COVID. Como por ejemplo nos vienen muchísimas consultas de estoy vacunado, ya no me puede pasar nada. Hay que tener en cuenta que la vacuna no exime de que tengas la enfermedad. Es decir, la vacuna lo único que te protege es para que tengas mucho menos efectos graves. Puedes seguir cogiendo la enfermedad y puedes seguir contagiando. Entonces es importante el poder identificar estas creencias. Para ello, también estos pacientes, ¿de qué se caracterizan? Que tienen ese estado de relajación, donde creen que ya no les puede pasar nada. Es decir, han estado un periodo encerrados en casa, encerrados confinados y ahora es como, no pasa nada, ya puedo hacer todo, puedo ir libremente, puedo hacer mi ocio, puedo relacionarme. ¿Qué pasa también? A esta sensación de relajación se les une la euforia y la despreocupación que tienen, que son emociones totalmente contrarias a las que hemos visto en los otros pacientes. Es decir, ahora me siento bien, me siento con ganas, estoy vacunado, pues venga, voy a hacer cosas. También, ¿qué pasa? Que tienen una falsa sensación de control. Es decir, como creen que ya están vacunados, como hemos dicho, puedo hacer lo que quiera, no me voy a contagiar, no voy a contagiar a los míos. ¿Y qué pasa? Que ese punto, como hemos dicho, no somos conscientes de que sí que nos podemos contagiar. Entonces, tener esas creencias, esa sensación de euforia, esa despreocupación, esa falsa sensación de control nos lleva a la flexibilización de nuestras conductas y de las pautas que nos dicen los profesionales sanitarios. Y también nos produce esa sensación de alivio, de decir, bueno, me toca ya salir, puedo. Y también tenemos esa creencia de esa recuperación de ese tiempo perdido. ¿Qué pasa? Que a todo esto modula lo que nos ha contado antes mi compañero Miguel, ese miedo, pero esta vez ese miedo es también desadaptativo, el no tener miedo a las consecuencias que me pueda pasar. Sí, bueno, ahora vamos a dar un poquillo pues esas recomendaciones, ¿no? Como vemos, tenemos esos extremos, ¿no? Hay una excesiva relajación o ese miedo que nos paraliza. Te digo, ni calvo ni con dos pelucas, ¿no? O sea, los extremos nunca son buenos o son recomendables. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿No? Primero, hay una desinformación, lo acaba de decir Alba, ¿no? Producto de esa creencia, pues que creemos que si estoy vacunado ya puedo comerme el mundo si quiero. Es verdad que disminuyen esos síntomas, es verdad que disminuimos ese riesgo de muerte, pero nos tenemos que cuidar. Tenemos que tener un poquillo ese control, no sabemos cuánto tiempo todavía dura el anticuerpo. La ciencia ha avanzado, pero todavía es más rápido muchas veces del punto en el que estamos, ¿no? No sabemos cuánto va a durar, cómo repercute con nuestros tratamientos y demás. Todo esto tampoco, la idea es asustarnos, ¿no? Pero tampoco relajarnos en exceso. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que formarnos y informarnos bien, ¿no? O sea, relacionado un poco con las vacunas, ¿no? ¿Me puedo contagiar? Ya sabemos que sí. Entonces, vamos a tomar un poquillo esas precauciones, ¿no? Saber en dónde también buscamos esa información, ¿no? No es lo mismo un foro de paciente o la experiencia de un paciente a unas páginas científicas, ¿no? Como la American Cancer Society o como la página de la SES, ¿no? De la Sociedad Española de Hematología y Inmunoterapia, o de AEAR, ¿no? Que somos una asociación profesionalizada, una asociación profesionalizada, ¿por qué? Porque contamos con una serie de profesionales y también con cierta validez de pacientes expertos, pero también de profesionales y de sociedades científicas y de empresas farmacéuticas que nos respaldan en todas las actividades que hacemos nosotros. Esas creencias erróneas, ¿no? De que cuando me relajo, tal, no puedo tener síntomas todavía, no puedo pasar mal. Hemos tenido algunos de pacientes que, no, es verdad que a lo mejor he tenido esas dos vacunas, pero he tenido una y a lo mejor
pues ha tenido una sintomatología y ha estado ingresado. Entonces, relajarnos, sí, con precaución, ¿no? Y cumpliendo sobre todo esas normas sanitarias, que ya lo hemos dicho desde la introducción, desde que mi compañero Víctor lo mencionaba, ¿no? Que el hilo alcohólico, la mascarilla, la distancia de seguridad, tratar de relacionarnos con un grupo de personas y volver un poquito a esa rutina, vamos a cuidarnos, pero siempre siguiendo un poco esas pautas o esos consejos que nos dicen nuestros médicos, ¿no? Y focalizar muchas veces esa atención en el aquí y el ahora, ¿no? Muchas veces no, pues yo entiendo, ¿no? Que ahora con esta situación hemos estado tanto tiempo encerrado, la desescalada, ahora no sé en qué punto estamos porque en algunas partes estamos volviendo otra vez a esa escalada, pero tenemos un poco ese impulso, ¿no? Estamos como desesperados por salir, por vivir, por recuperar ese tiempo perdido que lo hemos hecho. La cuestión no es hacerlo, es saber cómo hacerlo. Y el cómo tiene que ser progresivo. Vuelvo y repito, ¿no? Vale, pues aún hay una realidad que no podemos eludir de ella. Entonces, sí, vamos a disfrutar, pero vamos también a tratar de ser responsables con nosotros y con nuestro entorno, ¿no? Porque igual yo también puedo contagiar. Y pues precisamente hablando de esos impulsos y de ese alivio, ¿no? Que muchas veces también decía Alba que experimentamos, pues tenemos que aprender a controlar esas emociones y conocernos, identificarnos. ¿Está haciendo bien o no? Contar, hablar, ¿no? Es normal que nos sintamos un poco con ese impulso. Creo que todos en un momento determinado nos ha pasado. Pero no extremizar esa relajación de descontrol, ¿no? Que al fin y al cabo no salimos ganando. Sobre todo por nuestra propia salud. Recordemos que, seguro, si yo os pongo que pedís para el año 2022, aparte de que volvamos a la normalidad en condiciones, pues seguir teniendo salud, seguir teniendo buena calidad de vida. Entonces, pues tenemos que seguir un poco esas indicaciones. Reconocer e identificar, pues este es muy impulsivo, ¿no? O a lo mejor se me está yendo esto un poco de madre, ¿no? Vamos a tratar de ajustarnos, ¿no? A nuestras necesidades, o sea, sin dejar de hacer, pero sin extremizar ese, no sé si está bien esa palabra, de relajarnos. Y volver a esa rutina de una manera progresiva, ¿no? Respetando también mi momento, mi tiempo, mi timing, pues, como decía, ¿no? Paso a paso, desde mi zona de confort, pero también con un poco de riesgo, ¿no? Que nos permite. O, al contrario, vamos a ir descontrolando un poco, ¿no? Esa pérdida de control, ese control de impulso, vamos a ir poco a poco reajustándolo hasta un punto en donde ni me limite de hacer mis cosas, pero que me pueda sentir haciendo a gusto con lo que hago. Y bueno, esto es un poquillo, ¿no? Hasta este punto en el que hemos hablado mi compañera y yo, y si pues te has sentido un poco identificado de alguna manera, ¿no? Con estas sensaciones o con todo esto que hemos explicado, nos cuesta, que muchas veces es normal, muchas veces necesitamos ayuda y es normal que muchas veces necesitemos ayuda, ¿no? Ya nos pasa con pacientes que no son oncológicos, pues, cuando son pacientes oncológicos, cualquier otro tipo de diagnóstico, pues muchas veces requerimos de esa ayuda, pues podemos aprovecharlo. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros con el teléfono de AEAL o por el correo de psicología@aeal.es, que yo creo que es bastante fácil. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer escucharos. Y bueno, pues ahora, para finalizar, voy a darle paso a doña Carolina, que nos hablará de cómo pueden ayudar las asociaciones de pacientes a los pacientes con mieloma múltiple. Así que, doña Carolina, la permito que nos muestre su pantalla. Perfecto, adelante.
Ahora, vale, como me ha presentado el moderador Víctor, yo soy Carolina y os voy a hablar de cómo pueden ayudar las asociaciones de pacientes a aquellos familiares y también pacientes diagnosticados de mieloma múltiple, tanto ahora con el nuevo reto, ¿no?, que supone la situación de pandemia de la COVID-19, como han dicho mis compañeros, como en general durante todo el recorrido de la enfermedad. Y para ello os presentaré un par de programas de los que tienen en marcha la asociación AEAL. Como han dicho mis compañeros Miguel y Alba, la situación de pandemia ha supuesto para todos un cambio muy brusco, muy drástico, y nos hemos visto todos obligados a adaptar nuevas rutinas, a hacer cambios, y en este caso los pacientes con mieloma múltiple se han visto obligados efectivamente a tener que adquirir una serie de cambios que en muchos casos conllevan una dificultad a unas vidas que ya de por sí eran más complicadas que el resto. ¿Qué observamos desde las asociaciones? Pues estamos viendo que esta situación ha producido múltiples demandas, han aumentado mucho las demandas a nivel psicológico y en el plano emocional, y que estamos observando que, a pesar del buen seguimiento que tienen hospitales y centros de salud en la enfermedad, otro tipo de demandas no están siendo cubiertas. Por ejemplo, nos referimos a la atención psicológica, que tiene a lo mejor unos plazos demasiado prolongados. Otro tipo de atenciones que requieren de una respuesta especializada y sobre todo temprana. Lo que observamos también es que algunos pacientes vienen un poco confundidos por la falta de equidad o las diferencias, mejor dicho, en algunos protocolos o maneras de actuación entre hospitales o también entre comunidades. Entonces, para esto, las asociaciones pretenden, ¿no?, poner al alcance de los pacientes y familiares una serie de profesionales especializados en diferentes áreas que permitan precisamente resolver estas dudas que a veces pueden confundir a los pacientes o no saben dónde acudir. También, por supuesto, otro de los objetivos de las asociaciones es ayudar a manejar tanto al paciente como al familiar la enfermedad, y en este caso que nos ocupa, los cambios derivados de la situación de pandemia. También quería destacar que cuando hablamos de asociaciones nos referimos a asociaciones formadas por profesionales que tienen un largo recorrido. En este caso, BAEAL inició su actuación en 2002 y a día de hoy, gracias a las personas que forman parte y participan de ella, pues han permitido que esté en la vanguardia tanto de derechos como de deberes de los pacientes, y permite visibilizar y reflejar problemas de los pacientes oncológicos que en otro caso pues no se contemplarían. Bueno, he explicado los objetivos de las asociaciones. Ahora, bueno, quería poner un poquito, han comentado mis compañeros ya qué supone el diagnóstico de mieloma, pero sí quería hacer una breve recapitulación, ¿no? Porque el diagnóstico de mieloma múltiple pues supone lógicamente un impacto en la vida tanto del paciente como del familiar, y no podemos olvidar que somos seres biopsicosociales, es decir, los problemas que están influyendo en un área de nuestra vida están influyendo también inevitablemente en otros. Por ejemplo, si un paciente se encuentra mal físicamente por los efectos secundarios de los tratamientos, pues inevitablemente eso le afectará en el plano laboral, en las relaciones sociales y en las dinámicas familiares y en el plano emocional. Por eso la necesidad, insisto, de que las asociaciones cuenten con diferentes profesionales especializados que puedan dar solución a todas las demandas que puedan surgir a lo largo del proceso de enfermedad y durante los tratamientos. Tras el diagnóstico, lo que observamos también es que viene un periodo de mucha incertidumbre, ¿no?, ligado además también a la situación actual, que está suponiendo, bueno, pues dudas e incertidumbre para todo el mundo. Vemos que mucha gente, muchos pacientes, el diagnóstico puede suponer un alivio en el momento en el que se etiqueta o se pone nombre a qué es lo que le está pasando. Esto suele ocurrir en los pacientes
en los que se ha tardado mucho en encontrar el diagnóstico o han tenido pues, un peregrinaje de médicos hasta que han comprendido cuál era su patología. Por otro lado, tenemos otros pacientes que cuando el diagnóstico es de manera casual o inesperada, lo que encontramos es un duelo por la pérdida de la salud. En cualquier caso, independientemente, ¿no? Porque cada caso es particular y diferente, cuando un paciente llega a la asociación, observamos que se encuentra en un shock inicial, con una falta, ¿no? Una sensación de falta de recursos personales. Normalmente, tanto los pacientes como los familiares, insisto, ¿no? van de la mano, se encuentran inmersos en una serie de circunstancias o ven que tienen que tomar ciertas decisiones para las que no se sienten preparados, y observamos también que vienen con mucho desconocimiento sobre los profesionales que les pueden ayudar, los recursos a los que pueden acceder e incluso muchas dudas acerca de la propia enfermedad y en el manejo de los síntomas. Para esto, vuelvo a recalcar, se convierte en imprescindible el soporte y la atención psico-oncológica. Para hacer frente a todas estas demandas que he comentado y a la situación del paciente cuando viene a la asociación, las asociaciones cuentan con programas específicos y continuados. En este caso, el programa que queríamos presentar se llama Al Contigo Mieloma Múltiple. Empezó en 2018, fue una iniciativa que comenzó ya hace unos años, y los objetivos principales: atenuar el impacto emocional del diagnóstico y el tratamiento, tanto en pacientes como familiares, y lo llevan a cabo un equipo de psico-oncólogos, que se ponen en contacto con los pacientes de manera telefónica y proporcionan pues herramientas, ¿no? Para que el paciente mantenga un rol activo, no se deje, sino que se va cuidando. El objetivo también es implantar una serie de hábitos de vida saludables. Se trabaja en muchas ocasiones también la imagen corporal, ya que suele haber pues duelos por pérdidas, o los pacientes por el estado físico se empiezan a percibir diferentes. A veces también es necesario trabajar las competencias emocionales, que los pacientes sienten que no cuentan con ellas, fomentar la adherencia al tratamiento, que es fundamental también, y en muchas ocasiones vienen los pacientes con bastante dolor. Entonces ayudamos también con diferentes técnicas y pautas, algunas de las que ha comentado mi compañero Miguel, como la relajación, pues a manejar el dolor. El programa también facilita una serie de materiales informativos y, como he dicho, realiza un seguimiento telefónico con una frecuencia pues, variable en función de las necesidades del paciente y el usuario. Y tiene un formato bastante sencillo, es muy accesible a todo el mundo, ya que se realiza mediante estas llamadas telefónicas y se agenda un calendario de llamadas y se acuerda con los pacientes el horario que mejor le viene. También cabe destacar que tiene un funcionamiento a nivel nacional, es decir, cualquier paciente que se encuentre en cualquier provincia de aquí de España se puede beneficiar de este programa. El objetivo, al fin y al cabo, es que durante todo el proceso poder servir, ¿no?, a los pacientes y a los familiares de fuente fiable, que la asociación pueda servir como una fuente fiable de información, que le dirija a diferentes recursos que le pueden ser de utilidad, y ayudarle a preparar cualquier consulta o duda médica que le pueda surgir. A su vez, este programa está complementado por otro programa que se denomina AEAL Apoya, y que consiste en el préstamo de material principalmente ortopédico que puede necesitar el paciente. Este programa, esta iniciativa, mejor dicho, surgió precisamente por lo que he comentado al inicio de la exposición, para salvar, ¿no?, algunas diferencias que encontramos entre hospitales o comunidades y algunas limitaciones que familias pues, pueden encontrar a la hora de acceder a algunos recursos. Algunos de los materiales que el programa ofrece pues son camas ortopédicas para pacientes que requieren un reposo prolongado o que tienen un estado avanzado óseo, porque así también permite pues, movilizar al paciente y facilitar la higiene. Otros de los recursos que ofrece son colchones antiescaras
sillones ortopédicos que facilitan en momentos en los que el paciente a lo mejor tiene disminuida la movilidad, pues facilita la comodidad y la autonomía. También sillas de ruedas, andadores, muletas, sillas de ducha y cualquier objeto que pueda o material que pueda al fin y al cabo facilitar la adaptación tanto a la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador. Y bueno, como he mencionado anteriormente, el objetivo, por lo tanto, es ayudar siempre al paciente a comprender y gestionar mejor su enfermedad y facilitar la adaptación. Quería también comentar antes de terminar, ya que esto pues tenemos un tiempo limitado y la exposición tiene un carácter general y entendemos que la enfermedad como el cáncer, como es mieloma múltiple, pueden surgir dudas muy concretas y específicas que necesitan ser resueltas. Entonces os dejo en esta imagen el contacto y el correo de la asociación para que os podáis poner en contacto con nosotros y podamos así resolver esas dudas que puedan surgir de manera más específica. Os podéis poner en contacto y cualquiera de nuestros compañeros pues estará encantado de resolver la demanda o derivarla. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Carolina, por tu intervención. Y bueno, iba a dar paso al turno de preguntas, pero parece que no tenemos ninguna, así que bueno, yo creo que es buena prueba de que las exposiciones han sido muy, muy claras y concisas. Y bueno, seguro que los consejos que han aportado son más que útiles para los que nos están viendo. Así que aquí finaliza el seminario La nueva realidad de los pacientes con mieloma múltiple. Agradecemos una vez más a todos los ponentes su colaboración y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya gustado y les haya resuelto sus dudas y preguntas el seminario. Y recuerden que próximamente lo podrán encontrar tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la página web de AEAL. Pues disculpadme un segundo. Vale, no. Simplemente nos están agradeciendo el seminario, así que pensaba que era una pregunta. Así que perfecto, pues muchísimas gracias a todos y nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres. Estáis silenciados. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Adiós, Y a muy los buenas pacientes tardes. por su asistencia. Eso es, muchas gracias. Adiós.